Santiago capítulo 1 versículo 10 nos dice así: Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago es uno de los apóstoles en lo cual tradicionalmente se nos dice que era de una integridad y de una santidad, en lo cual se distinguía. Y la actitud de Santiago, a la misma vez, cuando nosotros leemos la palabra de nuestro Dios o leemos el libro de Santiago o la carta de Santiago, nos miramos en él expresiones muy tajantes, expresiones en las cuales nos deben de provocar y motivar a andar en santidad delante de nuestro Dios. Santiago es el que menciona y declara sobre dos sabidurías en las cuales nos es importante que también nosotros la consideremos, porque es el que nos dice en el capítulo 3, en cuestión de la sabiduría. Habla de la sabiduría que es terrena, la sabiduría que es animal y la sabiduría que es diabólica, pero también nos habla de la sabiduría que lo que desciende de lo alto. Bueno, el punto es de que mirando Santiago y sabiendo que Santiago, conforme se nos dice que Santiago era de una integridad delante de nuestro Dios y un celo a la palabra, a la ley, en cuestión de lo que expresa, debemos entonces considerar más a fondo y con detenimiento qué es lo que aquí Santiago nos quiere decir en cuestión de que nos declara diciéndonos que toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto. En esta expresión, que desciende del Padre de las luces, ¿cómo podemos nosotros declarar o identificar a qué se refiere Santiago cuando nos dice el Padre de las luces? Pues que la palabra de nuestro Dios, hay expresiones donde habla del Padre, habla del Padre de los Espíritus, habla el Padre nuestro, el Padre eterno. Y en cuestión de lo que Santiago declara el Padre de las luces, vamos entonces a considerar qué es lo que nos quiere decir con el Padre de las luces. Es el Padre de luz. Conforme a la Escritura entendemos que luz quiere decir claridad, quiere decir verdad, quiere decir no andar con escondrijos de vergüenza, que es ser cartas leídas. Y el que anda en la luz no tropieza, como nos menciona la palabra de nuestro Dios. Entonces, cuando miramos que Santiago nos dice en cuestión del Padre de las luces, entonces entendemos que nos está dando a entender que en nuestro Dios no hay oscuridad, que nuestro Dios en todos los aspectos brilla, que en nuestro Dios no hay absolutamente nada de falsedad. Él es completamente iluminante, o sea, nos ilumina, nos limpia, nos cambia, nos renueva, nos hace andar en verdad por el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que podemos entonces añadir a esto? De que el Padre eterno, nuestro Padre, que es maravilloso, que siempre nos va a guiar y nos va a llevar por sendas maravillosas de la palabra de nuestro Dios. La iluminación es un concepto maravilloso y eso lo podemos encontrar precisamente en la palabra de nuestro Dios. Cuando miramos que tenemos de Dios la claridad y tener en el concepto que podemos decirlo espiritual, que podemos catalogar lo que se puede abordar en múltiples perspectivas, no solamente en una sola porción de decir tengo entendimiento o tengo ciertas cualidades para poder llevar a hacer ciertos tipos de cosas, pero no, más bien podemos decir que implica en todo, que nuestro Dios no hay absolutamente nada de lo que tiene que ser como sombra, o sea, tampoco como ignorancia o falta de entendimiento, sino que más bien en Él hay verdad, hay sabiduría, hay entendimiento. Por eso es que aún el mismo Señor Jesús
es la misma imagen de la sustancia de nuestro Dios. Porque así como nos dice Santiago que nuestro Dios es perfecto y a la misma vez también Él es nuestro Dios. Él es la luz, es el Padre de las luces. Pero el mismo Señor Jesús nos declara diciendo: yo soy la luz del mundo. Y no solamente el Señor Jesús enseñaba al pueblo judío o al pueblo de Israel en ese entonces, sino que también ahora a nosotros nos ayuda y nos declara de que estemos en luz, de que estemos en Él, para no entrar entonces nosotros en esa oscuridad que ha cubierto la faz de la tierra. O sea, una oscuridad en no saber cómo actuar, cómo comportarnos en una manera más eficaz, en una manera más importante en cuestión de lo que tiene que ver con aquellas cosas en las cuales debemos de agradar a nuestro Dios. Decíamos que el mismo Señor Jesús declara que Él es la luz. Él es el que brilla en las tinieblas. Y aún aquello que es oscuro no puede comprenderlo. Eso podemos decir entonces que significa que no importa qué tanto nosotros nos esforcemos, la oscuridad que siempre va a estar en nosotros, o sea, la ignorancia o la falta de entendimiento en por qué vivir conforme a la palabra de nuestro Dios, siempre va a ser para nosotros algo que no lo vamos a poder entender en su totalidad, a lo menos en lo cual recibamos luz, entendimiento de nuestro Dios para poder captar con más fervosidad y con más ampliación en lo que nos quiere decir la palabra de nuestro Dios, con que nuestro Dios es el Padre de las luces y que el mismo Señor Jesús declara que Él es la luz. Ahora tenemos que entender que no importa qué tan oscuro, o sea, qué tan ignorante podamos ser o qué tan faltos de entendimiento en el conocimiento de la palabra de Dios y la falta de ánimo, de fortaleza, de poner en práctica la palabra, nada de ello puede apagar la luz maravillosa de nuestro Dios cuando llega a nuestras vidas. Por eso es que debemos de confiar continuamente en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesús, para que a través de Él nosotros podamos caminar aquí una vida conforme a lo que establece en la palabra de nuestro Dios y así nosotros honrar al Padre de las luces, vivir como hijos de luz. ¿Y qué quiere decir entonces vivir en luz? Vivir en luz, estar agradando al Padre de las luces, consiste en andar en justicia. Por eso el apóstol Juan nos dice que el que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, si Él es el Padre de las luces y queremos honrar al Padre, vamos a caminar entonces agradándolo a Él, o sea, tomando bondad, haciendo justicia. Y así como pueblo de Dios debemos entonces nosotros creer que somos hijos de luz. O sea, tenemos capacidad de entender qué es a lo que a Dios le agrada y qué es a lo que a Dios le desagrada. Esta tarea no es fácil, pero sí la podemos llevar a cabo y desempeñar cuando nos dejamos guiar por la guianza del Espíritu Santo, reconociendo y entendiendo que nuestro Señor Jesús es la luz. Él es la luz. Podemos decir entonces, ¿cuál es el significado de la luz? Tenemos fácil que entender que la luz, ya sea un foco, una lámpara, una antorcha o aún una veladora, siempre se ha usado la luz y el propósito de usar la luz es para desaparecer las tinieblas, para disipar las tinieblas en un cuarto o en un camino, etcétera. Entonces, si se usa la luz, especialmente si lo ponemos así, una antorcha para alumbrar el camino, alumbrar para donde vamos a caminar, alumbrar para lo que vamos a mirar, y entendemos que la luz siempre ha sido un elemento fundamental para todo el ser humano en el transcurso de toda la edad, de todo el tiempo. Entonces podemos decir ahora que si la luz que miramos material alumbre el camino para que nosotros caminemos y podamos mirar lo que está a nuestro alrededor, así de igual manera también la luz
que proviene de nuestro Dios, la luz que es de nuestro Señor Jesús, la luz que es en sí una facultad, una energía divina maravillosa, que es poder para influenciarnos. Es el poder maravilloso, la guianza y la dirección de la luz del Señor Jesús, que nos dirige precisamente a conocer al Padre, que nos guía en dirección al Padre. Ese es el camino, Él es la verdad y es la vida. Y no podemos mirar el camino, no podemos ver la verdad, no podemos mirarlo a Él si no somos iluminados por esta luz maravillosa que desciende de nuestro Señor Jesús. Pues es precisamente su misma luz la que nos guía a la vida eterna. Y es la luz del Señor Jesús. La luz que el Señor Jesús ofrece y emane de Él es una influencia para bien. Es una influencia para bien para en todo lo que tiene que ver con nuestro existir aquí, en toda nuestra vida y para todas las personas. Y todo esto es precisamente recibir la luz para conocer al Padre. Porque ese es el enfoque principal, conocer más al Padre. ¿Para qué? Para que nosotros ahora también podamos honrar al Padre. Nadie puede venir al Padre si no es a través del Señor Jesús. El Señor Jesús es la luz, es la lámpara, es la antorcha. Y a fin de que nosotros lleguemos al Padre, necesitamos recibir esa luz maravillosa que emane de nuestro Señor Jesús. Y nosotros, llegándonos al Señor, podemos entonces ser iluminados para ir al Padre. Y cuando nosotros nos allegamos al Padre, nos allegamos para honrarlo, para glorificarlo y exaltarlo. ¿A través de qué? A través de nuestro comportamiento, a través de nuestras actitudes. Y es importante entonces que nosotros reverenciemos al Padre de las luces, que reverenciemos a nuestro Dios. Nos podemos enfocar bastante en reverenciar, honrar a nuestros padres terrenales en una forma o en otra. Y eso no quiere decir que está mal, está bien. Pero debemos ahora nosotros también detenernos, pensar, reaccionar. ¿Cómo podemos reverenciar al Padre de las luces? Y podemos lograrlo porque hemos adquirido revelación, entendimiento, claridad, luz a través de nuestro Señor Jesús, para poder nosotros mirar qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que al Padre le agrada, en lo cual nosotros podamos nosotros hacer o ofrecerle a nuestro Dios. De Él es la tierra y toda su plenitud, el mundo y lo que en él habita. No hay un obsequio en el cual nosotros podemos darle y poder decir que a través de este obsequio honramos al Padre de las luces. Claro, aquí humanamente nosotros podemos honrar y hacer sentir bien al Padre con algún objeto, con alguna expresión tal vez. Pero no hay nada más maravilloso en que nosotros entendamos qué es lo que le agrada al Padre de las luces. ¿Cómo reverenciarlo a Él? El profeta Isaías nos da una expresión en cuestión de aquellos que hacían y decían para agradar a Dios. Pero sin embargo el profeta Isaías nos dice que este pueblo de labios me honra, dice el Señor. Solamente de labios, porque su corazón no fue con claridad de luz, no fue iluminado por la luz de nuestro Dios, porque su temor para conmigo ha sido enseñado, instruido, iluminado por mandamiento de hombres. Y podemos muy fácil nosotros hacernos dogmáticos, religiosos y seguir ciertos preceptos o ciertas ordenanzas por una institución al grado que nos puede llevar a ser religiosos, como se pueden hacer muchas cosas creyendo que estamos agradando a nuestro Dios, pero solamente es algo dogmático y no estamos reverenciándolo. Y a través de nuestro Señor Jesús podemos entender cómo podemos nosotros agradar al Padre.
el Señor mismo nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, el honrar a nuestro Dios, y la única manera de honrarlo y reverenciarlo es a través de guardar sus mandamientos. Ahora, no son los mandamientos en los cuales implica, como leemos en el Nuevo Testamento, 613 mandamientos, en lo que son mandamientos rituales, o no, sino más bien el Señor nos dice que hay dos mandamientos importantes, que es en eso se cumple la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, reverenciar a Dios es vivir conforme a lo que está en su bendita palabra. Dejar que en nosotros se manifieste la caridad, se manifieste la paciencia, se manifieste la tolerancia, se manifieste la benignidad. Aquello que aún el apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 5, que conocemos como fruto del Espíritu. Tener un comportamiento conforme a lo que Dios nos estipula en su palabra y esforzarnos por vivir conforme a ella, honramos a nuestro Dios. Por eso es que nos dice el mismo Señor que el obedecer es mejor, es mayor que los sacrificios. Pero como humano nos hace más fácil llevar y cumplir y llevar a cabo un sacrificio. Y eso se puede mirar entre los ambientes religiosos. Se puede sacrificar para hacer muchas cosas, pero sin embargo no está honrando a Dios. Algunos la hacíamos en el pasado cumpliendo cierto tipo de ordenanzas por medio de nuestra o una tradición religiosa, autonomía cristiana, y así como otras religiones más, que por medio de llevar a cabo cierto tipo de sacrificios causa en la mente y en la conciencia un engaño que se cree que así estamos agradando a nuestro Dios. Y no es así. Agradar a Dios es vivir conforme a lo que está en su palabra, reverenciarlo, honrarlo. El obedecer es mejor que los sacrificios. Pero por causa de nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra naturaleza rebelde, tenemos entonces que ser guiados y fortalecidos por la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos llevar a cabo el honrar a nuestro Dios, honrar al Padre de las luces, ya que Él nos ha iluminado, nos ha dado entendimiento para conocerlo a Él. Y ahora nosotros, como hijos de luz, debemos de caminar también con claridad, debemos de caminar con iluminación para que nosotros mismos también vayamos siendo de bendición a aquellos en los cuales buscan y anhelan y desean con todo su corazón también cómo agradar a Dios, cómo honrar a Dios, cómo vivir conforme a lo que Dios estableció en su bendita y maravillosa palabra. Porque si nosotros no nos esforzamos a honrar a nuestro Dios, si nosotros no nos esforzamos por vivir conforme a su bendita palabra, solamente nos vamos a estar engañando, solamente nosotros mismos nos vamos a estar engañando a sí mismos y no honrando a nuestro Dios. ¿Quién quiere honrar a Dios? ¿Quién quiere glorificar al Eterno? Hay que vivir conforme a su bendita palabra. Hay que vivir conforme a lo que Él estableció. Ahora, como hijos de luz, nos dice la bendita palabra de Dios. También el apóstol Juan nos habla muy claro en cuestión de lo que es la luz. En su primera carta el apóstol Juan nos habla bastante en cuestión de la luz. Y nos conviene que nosotros estemos conscientes de ello, porque si hay algo que honra y agrada a nuestro Dios, pues es precisamente eso, que cada uno de nosotros vivamos iluminados, vivamos en luz, o sea, que no haya en nosotros engaño. En el capítulo 1 de su primera carta, el apóstol Juan nos menciona, del versículo 5 en adelante, nos dice esto: y este es el mensaje que oímos de Él, y os anunciamos que Dios es luz, o sea, Dios es claridad. Vuelvo a repetir, en Dios no hay engaño, Dios es verdad. Y debemos de esforzarnos para vivir conforme a verdad. Él es justicia. En Él no hay engaño, no hay nada en lo cual podamos nosotros
justificarnos para luego tomar una actitud que no conviene y decir que si Dios lo es, nosotros, ¿por qué no? Porque son expresiones en las cuales se usan bastante para deshonrar a los padres terrenales. Si su padre es alcohólico, el que es alcohólico dice y le echa la culpa que es alcohólico porque su papá es alcohólico. Si su papá fuma, le echa la culpa a su papá porque también su papá fuma. Su papá es maldiciente, también se justifica. Si su papá es todas aquellas cosas que no convienen y tratan de justificarse en sus malas acciones porque miran que supuestamente su padre les dio el ejemplo. Pero cuando llegamos al Padre de las luces, al Padre eterno, a nuestro Dios maravilloso, no podemos nosotros justificarnos absolutamente nada, porque Él es luz, Él es el Padre de las luces. Es maravilloso nuestro Dios. Y el apóstol Juan nos da una declaración diciéndonos aquí en el versículo 5 que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Nuestro Dios es luz, es el Padre de las luces. El Señor Jesús es la luz del mundo. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Entonces, si no hacemos la verdad, estamos haciendo la mentira. Y las tinieblas es mentira. Y nuestro Dios no es hombre, ni hijo de hombre. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No, nuestro Dios es verdad. Él es luz. Mas si andamos en luz, o sea, andamos en verdad, como Él es la verdad, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué tan importante entonces es que andemos en verdad? No quiere decir esto que no vamos a tener fallas, no vamos a tener problemas. No. Pero que cuando llegue las fallas, los errores, no los escondamos, no los justifiquemos, sino los reconozcamos. No le echemos la culpa a nadie más, sino andar en verdad, decir me falló. Y esto honra a Dios, esto agrada a nuestro Dios, porque estamos en luz, estamos declarando una verdad. Y como Él es verdad y Él sabe perfectamente bien que es verdad, porque Él es verdad, no podemos nosotros justificarnos, mucho menos engañarlo. Y nos es tan fácil reconocer nuestras faltas y nuestros errores cuando tenemos la iluminación de Dios en nuestras vidas, porque sabemos que hay bendición cuando nosotros nos dejamos guiar por la luz, o sea, por la verdad, en vez de dejarnos guiar por la mentira. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a honrar al Padre eterno, vamos a honrar al Padre de las luces, vamos a caminar entonces cada uno de nosotros en la luz de nuestro Dios. Vamos a caminar cada uno en luz, o sea, vamos a caminar en verdad. Ahora, podemos decir que nadie puede lograrlo, nadie puede hacerlo. Claro, por sí mismos no podemos honrar a nuestro Dios, porque el profeta Isaías nos declara en el capítulo 1, porque desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay cosa ilesa, sino hinchazón y llaga podrida en nosotros. Pero ahora nosotros tenemos la maravillosa oportunidad de poder entregarnos a nuestro Señor Jesús, que Él es la luz, que Él es la verdad, para que ahora a través de la unción y el poder de su Espíritu Santo nosotros caminemos en luz, o sea, andemos en verdad y así honremos al Padre de las luces.